escuchar a las hermanas que están conectadas, y Dios bendiga sus vidas, les guarde, les fortalezca día a día, y que pronto podamos disfrutar presencialmente en algún momento, porque un abrazo fraterno, caluroso, es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Amén. Convivir como familia, convivir como hermanos en Cristo. Es bueno, se echa de menos, pero tenemos, gracias a Dios, esta instancia para poder compartir, y para nosotros debemos aprovecharla, porque de una u otra manera el Espíritu Santo nos habla, que es lo que vamos a retomar un poco el, el, el mensaje anterior de, de lo que es nuestro compromiso con el Señor, nuestra relación con el Espíritu Santo, y la importancia que tiene aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, ese va a ser, es la segunda parte del tema anterior, que yo algo les había dicho que nos queda bastante en el texto, en el primer estudio pudimos compartir bastante, pero aún ese es el comienzo, y todo esto prácticamente es algo infinito, porque mientras estemos en este mundo, mientras estemos en la presencia de Dios y el Espíritu Santo ministrándoles, siempre vamos a tener la compañía, una voz que nos va a estar hablando. Ahora, ¿cómo atendemos esa voz? Eso es lo que queremos compartir en esta hora, y para ello voy a volver un poquito a un par de pasajes anteriormente, en los cuales vamos a ver para comenzar. En el libro de Isaías, que fue uno de los últimos pasajes que vimos, ya nos estaba advirtiendo, y sobre todo el Job también nos dice cómo a quién tenemos que escuchar. Y precisamente está diciendo de Job. Eso lo tenemos ahí en el capítulo 33, verso 4, que no voy a ir allá para no demorar tanto. Eh, Job 37, 2, 4 al 7, capítulo 2, versículos 4 y 5. También está relacionándonos con la voz, escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Qué es lo que cómo nosotros atendemos al Espíritu Santo? Que es un compañero inseparable, es un amigo que el Señor nos envió cuando Él se fue. Cristo Jesús ya no está, pero está el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo nos relacionamos con Él? Y como no lo vemos, y muchas veces no lo sentimos, porque no tenemos una intimidad con el Espíritu Santo, entonces nos sentimos solos, nos sentimos eh, no desplazados, pero sí un poco como alejados de las cosas de Dios, o espiritualmente alejados de lo que el Señor nos demanda. Pero vamos a ver en esta segunda parte, vamos a retomar este tema, porque comenzamos a entender ahora, y, y tomamos el pasaje de Isaías. Eso lo vamos a compartir, Isaías capítulo 32, eso lo vamos a compartir para entender un poco de qué se trata y por qué. Isaías capítulo 32, el versículo primero el 9, para comenzar como base, y luego el 15 y el 16 del capítulo 32. El verso 9 dice:
Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. Primero se dirige aquí, mujeres indolentes, dice. ¿Y cuál es la, por qué indolentes? Porque hay, ¿qué significa indolencia? Pereza, flojera, no se conmueven con lo que estamos viendo, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo en este tiempo, ni con lo que está sucediendo muchas veces a nuestro alrededor, aún conociendo lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está hablando, o lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha enseñado. Entonces, en este, como primera base, cuando dice mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi voz, dice mujeres, pero yo lo pongo más en plural, entre hombres y mujeres, porque está hablando a todos nosotros. Y dice, el verso 15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Primero hace una advertencia bastante grande. Cuando hace esta advertencia, dice que debemos escuchar o tomar en cuenta las amonestaciones. Al final de la advertencia encontramos una maravillosa y grande promesa, pero primero la advertencia de todas estas situaciones, pereza, indolencia, cosas que no hacemos caso nosotros o no vivimos conforme a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, nos ha mostrado, nos ha dejado como camino, como verdad para enfrentar una vida próspera, una vida gloriosa espiritualmente. Y dice, si usted sigue leyendo del verso 9 en adelante, hace varias advertencias. De aquí, el verso 10 dice, de aquí a algo más de un año tendréis espanto o confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Aparte de eso, hay otra serie de advertencias, pero no quiero entretenerme en eso, sino cómo estamos escuchando. Pasando todas esas advertencias, después en el verso 15 nos dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el, el juicio y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Aparece, esto se lleva a efecto cuando todo esto que advierte antes se cambia en nuestras vidas. Y eso se hace escuchando la voz del Espíritu Santo. Y luego dice la promesa, en el verso 18 dice, y mi pueblo habitará en morada de paz. Nosotros hoy día como pueblo de Dios, mirémonos un poco en nuestra manera, estilo de vida humana. ¿Vivimos en paz? ¿Vivimos una, una vida más llevadera? Porque hoy día, así como estamos viviendo, difícil es vivir en una paz plena si no estamos en la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuidado, vuelvo al comienzo. La importancia que tiene de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Con este pasaje de Isaías como base, continúo adelante diciendo,
tomando un poquito aquí. Primero repasamos para recordar algunos pasajes, algunas enseñanzas, advertencias. En este pasaje encontramos primero una advertencia severa contra la pereza, flojera, indolencia. No se conmueve. Dice que debemos escuchar o tomar en cuenta las amonestaciones, las advertencias. Y al final de la advertencia encontramos una maravillosa y grande promesa, porque Él desea derramar de su espíritu y darle a nosotros y darnos a nosotros lo que necesitamos. Si usted ve en este pasaje de Isaías 32, del verso 9 en adelante, al final tenemos la maravillosa bendición de Dios, cuando dice, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libre al buey y al asno. Tomamos otro ejemplo, un ejemplo maravilloso que Dios nos permite y nos da dentro de la misma naturaleza. ¿Cómo podemos nosotros conocer la deidad de Dios, la Trinidad de Dios, la triunidad? Porque muchas veces hablamos de Trinidad, como separando las cosas, pero aquí no, es triunidad. Y podemos hablar claramente o tomar en cuenta nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo, sellado en un solo ser que nos invita a vivir en su presencia. Y para ello tenemos que conocer o aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y tenemos un ejemplo maravilloso, que todos los días lo vemos. Todos los días estamos en relación con la naturaleza. ¿Qué ejemplo o qué bendición podemos sacar de ver el sol? El sol da vida, el sol da calor, da luz. Podemos graficar entonces la deidad de Dios observando el sol en el cielo. Podemos ver tres elementos distintos en el mismo proceso del sol. Tenemos el sol, tenemos la luz y tenemos el calor. Y así es con la triunidad del Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús es la luz y el Espíritu Santo es el calor. Usted, si no toma en cuenta en su vida la dirección, la compañía y la presencia del Espíritu Santo en su vida, se está perdiendo el calor de Dios a través del Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Dios Padre no está con nosotros, Dios Hijo no está con nosotros porque ya fue, estuvo acá, se fue, pero dejó ese compañero para que nos ayude a entender, a conocer, a ser guiado, a ser ministrado, para también ayudar a otros. Y eso nos enseña que el calor que nosotros sentimos o que tú sientes cuando estamos en la presencia del Padre, sentimos el calor, la energía y el poder del Espíritu Santo. Si miras al rostro del Padre, vemos a Jesús. En Juan capítulo 14, verso 9, vamos a ver ese pasaje, Juan 14, 9, dice, y viniendo
el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comieron con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Dónde quiere Dios que usted esté? ¿Dónde quiere el Señor tenerlo? A usted. ¿O usted dónde se siente en la presencia del Señor? ¿Se siente desplazado en el último lugar, en el último espacio? ¿Puede sentir allá el calor del Espíritu Santo? Leí mal el pasaje, pero lo leo de nuevo. Dije San Juan capítulo 14, verso 9. Pero 14:9, pastor. sí, sí, 14:9. sí, 14:9. Yo Yo lo tomé, tengo. Si quieren lo ya leo. por favor, Sí, lo hermana. estaba corroborando justamente. Dice así, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? Amén. Eso significa estar, no tener interés por las cosas del Señor. No estar atento a lo que el Señor está haciendo para nosotros. Yo leí el pasaje el que leí anterior fue de Lucas y también toma algo parecido, porque nos encontramos lejos. Y muchas veces hay hermanos, hermanas que dicen, hermanito, ore por mí porque a usted el Señor lo escucha. Eso significa que no tenemos una comunión constante en la presencia del Señor con el Espíritu Santo. No le hemos dado la libertad que el Espíritu Santo se merece. Por eso, cómo es posible que alguien que ha estado tanto tiempo con Jesús pueda tener un conocimiento tan incompleto e inmaduro del Señor Jesucristo o del Evangelio o de la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó a través del Espíritu Santo? ¿A qué se parece Dios entonces? En la palabra de Dios no encontramos ningún detalle, no encontramos nada que nos identifique la presencia o el parecer de Dios. Y eso, Esteban, en un momento difícil, da algo, da un detalle. Cuando dice el hermano Esteban, cuando está siendo lacerado, apedreado, lleno del Espíritu, dice, vio la gloria de Dios a Jesús. Allí en Hechos 7:55. Si lo tiene por ahí para buscarlo, vean un poquito. Esteban lleno del Espíritu. Eso significa, allí Esteban estaba viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde su vida estaba haciendo ya, llegando a su fin, pero de una manera horrible. Cuando nosotros estamos en tiempos difíciles, en tiempos que nos, nos afectan las situaciones que hoy día generalmente estamos viviendo, nosotros estamos viviendo un tiempo ahora, en esta época, bastantes dificultades con los resfríos fuertes de una u otra índole. Y podemos mirar hacia el cielo y ver la gloria de Dios ante la adversidad que nos,
que nos acecha día a día. Pero Esteban allí lo declara claramente. Hechos 7:55, no sé si lo tienen por ahí. Y lo tiene hermana Silvia. Amén, lo leo. Dice Ya, así, por pero favor. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. Sí, amén. Entonces, ¿podía un ser humano natural en esas condiciones ver la gloria de Dios? No puede porque no tiene esa conexión entre Dios y el hombre, no está la conexión del Espíritu Santo. Pero cuando usted tiene esa conexión con el Espíritu Santo, Él le va a mostrar, Él le va a ver, le va a dar a conocer la autoridad de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo y la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Por eso está diciendo ahí que ve la gloria de Dios cuando está en esas condiciones. ¿Y qué le motiva a eso? A entregarse por completo en las manos de Dios. En esas condiciones así, mirémonos humanamente, ¿podemos hacerlo? ¿O tendremos la disposición de hacerlo? Porque está diciendo, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo nos encontramos nosotros? Con el vaso un cuarto, medio, medio lleno. Son preguntas y son respuestas que tenemos que darle a nuestro espíritu, a nuestro ser interior, reconocer nosotros mismos cómo estamos en la presencia del Señor. Y ahí dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Al ver eso, no hay duda de que ese era la ruta que tenía que seguir para llegar a la presencia del Señor. Y muchos hermanos han vivido tiempos difíciles de esa manera y han ido a la hoguera, a la horca, han ido a los fusilamientos, a ser desgollados, pero no han claudicado su fe, porque en el proceso de la vida y la muerte hay un lazo, una línea tan delgada que solamente cruzarla y tenemos la presencia de Dios inmediatamente. Entonces, los hermanos que han tenido esas dificultades han visto la gloria de Dios en esa dimensión y prefieren dar el paso hacia el otro lado de esa barrera y ya se encuentran glorificando a Dios. Aquí Esteban lo hizo en el momento crucial de su vida para llegar a la presencia de Dios. Entonces vio claramente a Jesús, pero cuando vio al Padre solo pudo ver la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Podemos nosotros con ojos naturales ver a Cristo Jesús, pero a Dios no podemos ver, solamente ver la gloria de Dios. ¿Y acaso no vemos la gloria de Dios todos los días a nuestro alrededor? Entonces es lo que tenemos que ir motivándonos a escuchar la presencia de nuestro Señor día a día. En Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6.
Si lo tiene, hermana Silvia, por favor. Dice así, Filipenses 2:6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Él no, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria para venir a tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y bajo esa condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Lo dice su palabra. Podía cambiado las cosas, pero el ser humano jamás iba a poder entender o iba a poder ver las condiciones de Dios, lo que Dios enviaba para la salvación del ser humano. Por eso tenía que tomar forma de siervo, forma de hecho semejante a los hombres, para que nosotros podamos ahora, en su misericordia, por su gracia y su amor, poder entender ahora lo que Él quería darnos a nosotros. Por eso el Hijo vino a revelarnos al Padre. En Juan 14:6, en San Juan 14:6, el Hijo vino a revelarnos al Padre y nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él está revelando al Padre. Aquí nos revela al Espíritu Santo todavía porque Él no se había ido, pero más adelante sí ya lo vemos claro, el proceso que hace el Señor Jesús. Somos entonces atraídos a Cristo por el Espíritu Santo. Cuando hoy día hay alguien que se interesa por escuchar la voz de Dios, que se interesa por escuchar a Cristo Jesús, se, es porque ya el Espíritu Santo está tratando con aquella persona. Le está abriendo el sentido de la salvación que es en Cristo Jesús. Somos atraídos, como dije, a Cristo por el Espíritu Santo. Si abrazamos al Espíritu Santo, también abrazamos al Padre y también abrazamos al Hijo. De esa manera podemos disfrutar, de esa manera podemos libertar, podemos disfrutar de esa maravillosa libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Una hermosa libertad, porque el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y lo confirma en 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Si la hermana Silvia lo tiene a mano, le voy a Ah, pedir que ella, por favor, lo... Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿Y por qué muchas veces seguimos en aflicción, seguimos en dificultades, Amén, amén. pensando, el Señor no me escucha, el Señor no me, no me está ayudando? Pero aquí está claro lo que el Señor está diciendo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y agrega en el 18, dice, por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Los cambios que se tienen que ir generando en nosotros es por el interés que nosotros pongamos, pero por la dirección del Espíritu Santo que nos va revelando, nos va mostrando, nos va enseñando. Y eso se llama escuchar o atender la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el Espíritu de Jesús. No olvidemos que el Señor es el Espíritu, como lo dice en el verso 18 del mismo pasaje que ya leí. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu. Lo que el Señor hace, lo hace el Espíritu Santo para nosotros. Y Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo. Entonces, ahora, ¿cómo confirmamos o cómo sabemos que el Espíritu Santo es el que nos guía o nos ayuda? ¿O cómo podemos nosotros entender que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a ir mostrando y enseñando, guiando a lo que nosotros necesitamos día a día? El Espíritu Santo manifiesta la gloria del Señor porque esa es parte de su obra. Esa es parte de su obra. Como sabemos que hemos pasado de muerte espiritual a la vida eterna, lo sabemos porque el Espíritu nos lo dijo. El Espíritu nos dio a entender. Porque cuando el Espíritu Santo habla, Él habla directo a tu ser interior, a tu alma, habla a en nuestra intimidad. Cuando hay búsqueda, cuando hay interés y cuando hay tiempo de interés, de oración, de búsqueda, más en ese momento, en ese interior, en el ser más íntimo, de manera que no tenemos duda alguna. Cuando esto sucede, no queda duda en nosotros. Y ese es el privilegio que tenemos, la confianza en el Señor, que Él no nos deja abandonados. Así como estamos seguros que Jesús está vivo, no le hemos visto su rostro, pero lo sabemos por su Espíritu. Ese mismo Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, o como decíamos, la Triunidad. Sabemos que somos salvos porque Él nos da la fortaleza, la seguridad que el Espíritu Santo nos ha dado. Él es también el poder y seguridad que nos da el Espíritu, es el poder de la deidad, el poder de Dios mismo, el poder de la Trinidad. Miqueas 3:8, Miqueas 3:8, Isaías 59:19. Vamos a buscarlo en Miqueas 3:8. La hermana Silvia, por favor, si me ayuda, yo voy a buscar Isaías 59. Miqueas 3:8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas 3:8. Amén. Yo estoy lleno de su poder, del Espíritu. Pero el estar lleno del poder del Espíritu de Dios, eso significa un compromiso y significa una acción. ¿Para qué? Ahí está diciendo para denunciar Amén. al mundo su pecado. Entonces, tenemos que tener en cuenta también, como hijos de Dios, si el Señor nos llamó porque éramos bonitos o porque necesitábamos
tener una visión diferente de la del mundo. No, Dios nos llamó con una misión, con un propósito. Y ese propósito es el que el Espíritu Santo nos revela, por lo tanto tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo le dice a usted y a mí. De esa manera podemos entonces estar seguros y confiados en la presencia del Señor. Isaías 59:19 dice, lo tengo aquí a mano, dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ese mismo ímpetu del río que viene en contra, Dios lo revierte y dice que levanta bandera, levanta algo que hace retroceder. Por lo tanto, el río de Dios es más poderoso que el río del mundo. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que enfocar nuestra dirección, nuestro caminar y atesorar nuestra enseñanza. Alguien nos mantiene salvo. El Señor dijo, sígueme. El Espíritu Santo es la tarea que nuestro Señor Jesucristo le asignó. Él es el que nos guía en la voluntad del Padre. La única guianza que tenemos es el Espíritu Santo. Él nos guía. La palabra de Dios nos habla, pero esa palabra, si no cobra vida en nosotros, es como una semilla que cae en, en algo donde no puede nacer, donde no puede germinar. Si usted lo pone dentro de un envase, jamás va a germinar, se puede echar a perder. Pero si va a la tierra, entonces allí va a germinar y va a empezar a dar fruto. Por eso el Señor le dice, sígueme. Es la tarea que nuestro Señor Jesucristo le asignó al Espíritu Santo. Él es el que nos guía en la voluntad del Padre. La única guianza que tenemos nosotros es el Espíritu Santo. Solo de esta manera podemos seguir su voz, porque hay una relación personal, hay una constante búsqueda, una constante, un constante interés por crecer, por buscar de Dios, por acercarnos. Solo de esta manera podemos seguir su voz. Tenemos solo dos opciones en esta vida, dos opciones. Seguir la voz del mundo o seguir la voz de Dios. La voz carnal o seguir la dirección y enseñanza que el Espíritu Santo nos da. Tenemos esos dos caminos. Y en Romanos lo confirma y nos enseña. Si deseamos nosotros buscar las cosas del Señor. Romanos capítulo 8. Versículos 5 y 9. Romanos 8, 5 y 9. La hermana Silvia que está por ahí, la veo Amén. colaborando por ahí. Y gracias al Señor por su colaboración. Dios le bendiga. Dice el 5, versículo 5, Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí hace hincapié en que debemos revisarnos nosotros mismos. En el verso 9. Porque dice claramente, más vosotros no vivís según la carne, según nuestros propios intereses, según nuestra propia visión humana. Y luego dice, sino según el Espíritu, si es que
el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de tajante. Por lo tanto, la importancia que tiene la dirección y la enseñanza del Espíritu Santo en nuestras vidas es tan importante como todos los días tenemos que nosotros buscar el alimento, tomar el agua, vestirnos, lavarnos. Es tan importante el Espíritu Santo como estos elementos que acabo de nombrar. Si deseas las cosas de la carne, seguiremos en el mundo, pero si tu corazón anhela el Espíritu Santo, será atraído hacia él como por un imán. El apóstol Pablo nos aconseja en esta dirección, nos aconseja allí en Gálatas capítulo 5. Hay dos versículos que queremos verlo también. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16 al 18. Por favor, hermana. Amén. Dice, dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Qué hermoso lo que nos recuerda, tomando la relación de Romanos 8:5 y confirmándolo con Gálatas 5, 16, 18. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros muchas veces anhelamos más humanamente las cosas y estamos obedeciendo a las cosas, a los intereses carnales. Pero si soy guiado por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley humana, bajo las condiciones que la carne nos impone día a día, sino que estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y después nombra una serie de detalles ahí más abajo, los que son guiados por la carne y los que son guiados por el Espíritu, que queda como tarea para el que quiera interesarse en buscar eso. Gálatas capítulo 5, del 16 en adelante al 26. Pero seguimos nosotros por esta parte. Dice, no podemos hacer lo que queremos. Nosotros no podemos hacer lo que queremos bajo las condiciones espirituales. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, porque es necesario estar a tono con su voz. Si el Espíritu nos va, nosotros nos vamos. ¿Qué hacemos? Muchas veces usamos imaginariamente a veces las cosas del Espíritu. Pero aquí está diciendo, si el Espíritu Santo no va con nosotros, entonces nosotros no tenemos que ir. El libro de los Hechos nos está mostrando 16, versículos 6 y 7. Hechos 16. Versículos 6 y 7. Libro de Hechos. Hermana Silvia, le sigo. Muy bien. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos, versículos 6 y 8. Hechos capítulo 16, versos 7, 6 y 7. Está bien, hermana. Muchas gracias. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho las cosas por nuestra voluntad? Porque creemos
porque vemos que a lo mejor hay una necesidad y vamos a hacerlo. Pero ¿y si el Espíritu Santo no quiere? Yo le voy a graficar algo sencillo. En una oportunidad me pidieron a mí injertar algunos arbolitos por acá cerca y, y fui y lo hice, porque vieron unos arbolitos que tengo acá, damasco, que los injerté acá y hoy día dan bastante fruto Siguen dando. y siguen dando. Y hice ese trabajo, injerté los arbolitos, ninguno dio fruto, ninguno revivió. Entonces hice todo el mismo proceso que había hecho yo acá. ¿Y por qué no? Y un día orando al Señor le pregunté al Señor, por qué pasó eso? Si ya lo había hecho acá y allá no prendió. Entonces ahí recién me dijo el Espíritu, en fin, me vino esta respuesta. Si yo no quiero bendecir esa vida, ¿por qué tú? Y con eso me dejó flop. Porque yo sé que van a escuchar. Entonces, es lógico, si aquellas personas nunca se interesaron en escuchar la palabra de Dios, es más, en una oportunidad, como amigo en un problema, pero con su religión, no, yo tengo la mía, usted siga con la suya. Entonces, son cosas que tenemos que aprender a escuchar. Cuándo el Espíritu Santo nos está mostrando dónde y cómo y cuándo tenemos que atender la voz de Dios. Entonces, si deseas las cosas de la carne, entonces seguiremos el mundo, como lo vimos anteriormente. Entonces, es necesario estar a tono con su voz. Si el Espíritu no va con nosotros, también nosotros no, no debemos ir. Si escuchamos su voz, sabremos reconocer cuándo debemos obedecer, como lo hizo Pablo en el versículo 9 del mismo pasaje de Hechos, donde estábamos leyendo recién, Hechos 16, versículo 9. Ahí nos da la respuesta. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén. Eso es escuchar el Espíritu, porque no tenemos otra voz a quien escuchar. La voz de Dios es imposible nosotros escucharla directamente. Si se nos hace difícil escuchar un trueno, nos asusta, nos da terror. Imagínense la voz de Dios que no nos deja parados. Por lo tanto, ¿quién? ¿A quién Dios envió para que nosotros escuchemos su voz? Es el Espíritu Santo. Él adecúa la voz de Dios a través del Espíritu Santo para nosotros. Es como escuchar hablar a una persona que habla otro idioma, pero hay alguien que está traduciendo. De la misma manera, el Espíritu Santo está trabajando. Ahora, este proceso, ¿cómo lo confirmamos nosotros? Tu conciencia lo confirma, tu ser interior. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Él da testimonio a tu conciencia. El mismo Romanos 9, un poquito hecho Romanos, capítulo 9. Versículo 1. Romanos 9, capítulo 1. Versículo 1, perdón. Dice, verdad digo en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién escuchamos? Ahí es donde tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Él es el encargado de comunicarse con usted, con todos y con quien quiera comunicarse con Dios. El Espíritu Santo es el que está dispuesto y enviado para adecuar la voz de Dios a nosotros. Por eso dice, verdad digo, no miento. ¿Estás seguro? Entonces, ¿hay seguridad de nosotros que tenemos esta comunión con el Espíritu Santo? Aquí el apóstol está diciendo, estoy seguro o segurísimo, estoy abreviando un poco. Verdad digo, dice, en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Qué es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Nunca debemos dudar entonces de la guianza que Dios nos dejó a través del Espíritu Santo. No debemos desconocer, no debemos dejar de lado esa guianza. Cuando nos sentimos o cuando te sientas turbado o no, debemos movernos. De lo contrario, nos veremos frustrados. Escucha su voz cuando Él habla a tu alma. Nuestras decisiones deben estar basadas en esa voz interior. El mundo no tiene lo más mínima idea, la más mínima noción de las cosas del Espíritu Santo o de la labor que el Espíritu Santo hace. ¿Por qué este privilegio nos fue dado a nosotros? Pero tú sí puedes tener conocimiento. Debemos tener conocimiento. ¿Por qué? Porque el Señor así lo hizo para que usted entienda cómo el Espíritu Santo opera y estamos aprendiendo a reconocer. Mientras más nos relacionamos a través del Espíritu Santo, comenzamos a atender y a escuchar, aprender a escuchar su voz. Multitudes han leído la Biblia, pero están sujetos a la condenación eterna. Mucha gente ha leído la Biblia. Se habla con la mayoría de la gente. Sí, yo tengo una Biblia, yo la he leído. Mi abuelita tenía una Biblia, yo la leía. Mi mamá o algún pariente. Eso no le sirve a nadie. Alguien puede decir, no, si mi mamá leía la Biblia y yo la conozco porque la conoce como libro, pero no conoce la bendición que hay al extraer de las enseñanzas de la Biblia la palabra para nosotros, que recién ahí comienza a fluir como río de agua viva. Por eso decía, el mundo no tiene más mínima noción de las cosas de Dios, ni siquiera las cosas espirituales del mundo, porque no entienden. Entonces, las multitudes han leído la Biblia, pero están sujetos a la condenación eterna, porque la palabra no ha entrado en sus corazones. Pasa por su mente, pasa por su vida como un libro, como una historia, pero no como el libro que salva vidas, no como el libro que regenera, no como el libro que nos prepara para ir a la eternidad. Porque la, la bendición o la claridad para nuestra vida espiritual no está en tener la Biblia como libro, sino es extraer lo que la Biblia tiene para mi vida, y ahí recién comienza el proceso de la vida en nuestras vidas. He aquí
está la respuesta. Él te ha dado el entendimiento de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu Santo y el mensaje que el Señor nos da. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6. Lo tengo aquí a mano. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces allí tenemos entonces que atender la enseñanza del Espíritu Santo en nuestros días. Su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Nuestro Dios, Espíritu Santo, es el testigo de todo este proceso. Volvemos a Hechos, capítulo 5, verso 32. Él es el testigo de todas estas cosas. Hechos, capítulo 5, verso 32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Hay un bonito proceso aquí. Para ser testigo hay que ver. Hoy día en el mundo los testigos tienen re poco valor, pero delante de Dios el testigo sí tiene valor. Por lo tanto tenemos que tener ese cuidado. Nuestro Dios es el Espíritu Santo, es el testigo. Cuando nos enseña ahí, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si estas cosas nos están dando en nosotros, miremos lo que el Espíritu dice y la palabra de Dios nos está enseñando. Dice, si estas cosas, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios le ha dado el Espíritu, pero actúa, trabaja, acciona cuando hay obediencia, cuando hay búsqueda, cuando hay interés en lo que el Señor ha puesto para nosotros. En esa confirmación continua, en esa confirmación continúa lo que nos mantiene en el centro de la voluntad de Dios. Eso es estar en el centro de la voluntad de Dios. Buscamos ahí en 2 Corintios 13:14. Capítulo 13, verso 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Leo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Segunda 13:14. Ahí está la confirmación entonces del proceso, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver después de qué se trata la comunión. La comunión del Espíritu Santo en todos vosotros, que es necesario para nosotros. Está aquí, el Espíritu Santo está aquí para comunicarse con nosotros y para estar con nosotros ahora. Amén. Y lo confirma.
¿Qué comunión? ¿Cuál es o cómo se manifiesta la comunión? Y nos da, a través de su palabra, nos da 7 aspectos de la comunión del Espíritu Santo con nosotros. Vamos a ir apurando el paso. Comunión, ¿qué quiere decir la Escritura cuando habla de comunión? La palabra comunión quiere decir presencia, presencia de Dios, presencia del Espíritu Santo, porque Él anhela de Dios el Padre. En cuanto a ti, es que la dulce presencia del Espíritu Santo esté contigo. Esa comunión que nos atrae, esa comunión que nos ayuda muchas veces o nos insta a reunirnos para compartir, para estar un tiempo juntos, para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, quiere decir compañerismo. No necesitamos orar al Espíritu, que venga. El Espíritu está con nosotros, es nuestro compañero. Debemos buscar esa comunión como buscamos el agua para nuestra vida, para nuestro bien. Entonces, no debemos, como decía, orar al Espíritu en las predicaciones. Lo vimos, llamando, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, tócalo, Espíritu Santo hace esto, lo otro. Nosotros mandando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que tiene que mandarnos a nosotros. Es al revés. Tercer paso, significa compartir mutuamente. Tú derramas tu corazón y Él derrama el suyo. Comparte el gozo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comparte, capítulo 15, verso 28, esa comunión. Hechos, capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 28. Si la hermana Silvia lo tiene por la mano, Amén. Dice así, sería bendición. porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado. Ese es el 29. El 28 dice así, Sí, ha gracias, parecido gracias, hermana. santo. Hermana. Entonces no Nosotros, podemos amar a Dios sin la presencia del Espíritu Santo. No podemos decir yo amo a Dios si no amamos al Espíritu Santo, si no nos relacionamos con Él. Si Él es el encargado de estar con nosotros todos los días hasta el fin. El cuarta comunión quiere decir participación mutua. El Espíritu viene a ser tu socio. Él obra a través de nosotros, el trabajo con nosotros. Él trabaja con nosotros. Por lo tanto, hay una relación íntima, personal, donde Él es el que nos mueve. Quinto paso, quiere decir intimidad. No experimentaremos una experiencia profunda de amor con Cristo si no le experimentamos primero con el Espíritu Santo, que nos conecta con esa intimidad, en nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Esa intimidad es la que nos conecta con el Espíritu Santo, como lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, verso 5. justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 5, Sí, 5, 5, sí. no avergüenza, Sí. porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, la esperanza no avergüenza. Si en nosotros no hay esperanza,
o si se motiva la vergüenza por alguna razón, revisemos nuestra vida, revisemos nuestro compromiso con el Señor, porque dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Entonces, no tenemos que llamar o orar al Espíritu que venga. No podemos amar a Dios sin el Espíritu Santo. Sexta comunión quiere decir amistad. El Espíritu Santo anhela ser nuestro amigo, los más íntimo, con quien compartir los secretos del corazón, los secretos nuestros, la intimidad nuestra. El, el último paso importante es comunión, igual camaradería, siendo Él como el más alto jefe de nuestra institución cristiana. Recordemos que Cristo se fue, pero el Espíritu Santo ha tomado el control en la tierra. Vino el Espíritu Santo y Él ha tomado el control de nuestras vidas. Estamos escuchando la voz de Dios. Estamos actuando, estamos haciendo las cosas como Dios enseña en su palabra. Meditemos en eso y recordemos que sin la presencia del Espíritu Santo no nos podemos conectar con Dios. Recuerden, en el pasado, en la antigüedad, Dios se comunicaba con la gente, pero el profeta comunicaba con Dios, no el pueblo. El pueblo se comunicaba, pedía al profeta y el profeta se comunicaba con Dios. Con Dios. Y Dios venía la respuesta al pueblo. Así es el proceso. Aquí, si nosotros queremos comunicarnos con Dios, tenemos que hacerlo junto con el Espíritu. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Él sabe cómo llegar a la presencia de Dios para que nosotros podamos entender la presencia de Dios, Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que esta palabra